Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido una vez más a un tutorial de los de las cartas y hoy vamos a aprender este movimiento de aquí llamado cursa. Consiste en un movimiento de 3 paquetes en el que 2 giran entre ellos infinitamente. Se puede alargar lo que queramos y se puede cerrar de esta forma. Así que si quieres aprenderlo, ya sabes, quédate y espera un poquito. Bueno, vamos a desglosar el movimiento en 3 partes. ¿En qué consiste? La primera es la extracción del primer paquete, entonces lo que haremos será, con el índice de la mano derecha y el pulgar de la mano izquierda vamos a coger estas esquinas y los separaremos lo más que podamos. Una vez tengamos este agarre, el paquete de abajo vamos a colocar el índice en la esquina inferior, ahí se ve bien, y el pulgar en la esquina opuesta inferior. Y ahí lo que tenemos que hacer es continuar por arriba hasta que podamos pegar el paquete en la palma de la mano otra vez. Una vez tenemos generada esta separación y este agarre, el paquete de abajo lo vamos a girar con el dedo corazón, de esta manera. Ahí, como veis, apoyo un poquito sobre el otro paquete. Una vez hecho medio giro, lo que haremos será, con el corazón de la mano derecha, hacer otro medio giro en el paquete superior. Casi cruzando los dedos, dándole media vuelta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El paquete de abajo lo vamos a girar otra vez con el dedo corazón, media vuelta, lo más que podamos. Mientras tanto, el paquete de arriba lo vamos a apoyar sobre el índice izquierdo para dar un poquito de giro que hace falta para que podamos girarlo cómodamente. Entonces, con el corazón de la mano derecha damos otro medio giro. Vamos a intentar hacer el movimiento solo con la parte de arriba para que sea más fácil de aprender. Entonces, ¿en qué consiste? Volvemos otra vez, extraemos el paquete de abajo y agarramos el de abajo con el índice y con el pulgar. Es esta posición, se vea bien. Vamos a repasar porque los giros de cómo gira un paquete apoyado un poquito en el otro son muy importantes para darle fluidez al movimiento. Entonces, el de abajo gira con el corazón, lo giro un poquito con el índice y el de arriba lo apoyo sobre el índice para poder cogerlo con el dedo corazón. Con el dedo corazón que he girado, giro un pelín este paquete para poder volver a cogerlo con ese dedo de ahí. Y una vez lo tengo, medio giro. Y ahí giro un poquito el de arriba. Igual, giro medio paquete, a la par que giro con el de abajo. Giro el de arriba y aquí giro el de abajo. Esta es la secuencia. Cuanto más largo se haga el movimiento, el cruce de los dedos corazón, más fácil va a salir porque lo complejo es llegar aquí con el dedo. Aquí, si te fijas, el dedo no llega. Entonces, si este dedo lo apoyo con el otro paquete, ya consigo llegar. Es muy importante prestar atención en esa parte en específico, en que los paquetes se alarguen apoyándose en el dedo corazón lo máximo posible. Vamos a intentar hacerlo entero una vez más. Extraemos el paquete, lo ponemos detrás de la mano o arriba para poder sacar el paquete abajo con el dedo índice y el dedo corazón, apoyo el paquete en la palma y con el corazón de la mano izquierda giro medio paquete a la vez que giro de arriba. Lo alargo mucho el cruce de los dedos y aquí igual. Y aquí voy repitiendo. Si en algún punto veo que no llego, lo dicho, juego con los ángulos de los dedos. Un poquito mal, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. Quedaría así el movimiento. Una vez hagamos esto, ¿cómo lo vamos a cerrar? Pues cuando el paquete de abajo quede en contacto con la baraja, se deposita. Y a este lo que hay que hacer es darle un giro más. Entonces, con el dedo corazón lo pasamos de vuelta, con el dedo corazón de la mano izquierda lo apoyamos y hacemos este movimiento para poder cerrarlo. Entonces, para cerrar el paquete, ¿cómo lo haríamos? Sería algo muy similar a esto. Cogemos con el pulgar, apoyamos y media vuelta. Tips y recomendaciones para aprender cursa más fácil. Pues que los paquetes sean de entre 3 y 5 cartas, que sean muy pequeñitos para que se puedan doblar fácilmente. Otra cosa importante es cogerlo muy en la esquina para que puedan girar tranquilamente. Y como último tip, es importante prestar mucha atención a cómo se apoya un paquete con otro, porque se dan entre sí el giro extra que falta para poder cogerlo con los dedos corazón.
Es muy importante que se toquen un poquito entre ellos, pero lo justo. Así que así se vería este movimiento. Ya sabes, si te gusta, dale a like, suscríbete, cualquier duda que tengas la dejas en los comentarios y nos vemos en próximos tutoriales. Aquí era, ¿no? Aquí, aquí.